introducirse, hermanos, agradeciendo al Señor, puesto que daremos inicio a las reflexiones del quinto año, la doctrina social cristiana, y pidiendo su sabiduría para comprender todo este nuevo mensaje que el Señor nos transmitirá a lo largo de todo un año. Hay que recordar que estos audios son auxiliares a nuestro estudio, nunca van a sustituir las reuniones o el convivio en comunidad que se hace en nuestro grado. Antes de entrar al documento, les comento que estas primeras lecciones que vamos a reflexionar van a ser sobre un documento que se llama Sobre orientaciones para el estudio y enseñanza de la doctrina social de la Iglesia en formación a los sacerdotes. Y la idea de reflexionar este documento es para tener pues como preámbulo de lo que es la doctrina social, con la finalidad de hacernos aclaraciones para que cuando estemos estudiando doctrina social tengamos en cuenta todo lo que se nos dice aquí. Empezamos la lección 1, orientación para el estudio de la doctrina social de la Iglesia. Procura servicio a la evangelización. Comienza este año diciendo que las congregaciones católicas apoyan a los diferentes institutos de formación de la Iglesia. Particularmente aconseja los seminarios e institutos de estudios teológicos sobre los temas en los que se deben de formar. En esta ocasión, estas congregaciones sugieren que los sacerdotes deben de estar formados en doctrina social de la Iglesia Católica, con la intención de formar mejores sacerdotes y además de que ellos estén conscientes de sus responsabilidades y obligaciones. Hay que recordar que la formación que uno recibe, entre muchas cosas, es para, primeramente, saber qué nos toca hacer y segundo, y muy importante, cómo hacerlo. Y esto es el caso de la doctrina social, más adelante lo veremos. Sobre todo, lo importante de esta formación es que la debemos aplicar en la evangelización que nosotros realizamos. Para empezar, en esta área, estas primeras lecciones de orientación son de suma importancia, ya que la doctrina social de la Iglesia es tan amplia que lo primero que nos dice el documento es que el estudio debe de ser claro. Y para darnos una idea a qué se refiere, pone el ejemplo de lo que es una doctrina y una enseñanza. La doctrina es teórica y la enseñanza es práctica. Por eso es importante ir aclarando los puntos referentes acerca de la doctrina social. También menciona que las enseñanzas acerca de la doctrina social que se transmiten deben conservar fielmente su contenido. De lo contrario, no se garantizan los frutos de la doctrina social. Y esto es porque los temas que se van a tratar en la doctrina social son muy importantes y hasta cierto punto delicados en cuanto que si la Iglesia participa en esos temas. Por esa razón se debe de conservar la doctrina de manera fiel, para que en la práctica no fallemos. Uno de estos resultados que se busca de la doctrina social es el diálogo con el mundo, interpretación cristiana de la realidad y en las orientaciones de la acción pastoral. La cual, en cuanto a acción pastoral, podríamos entender que la sociedad está cambiando rápidamente, ya lo estudiamos en tercer y cuarto año, y nosotros como evangelizadores, como cristianos, tenemos que estar preparados para afrontarlos a la luz del Evangelio. Por otro lado, en cuanto a la doctrina social, es que la Iglesia está muy consciente de sus limitaciones y de la realidad. Era lo que les decía de los temas controversiales, por lo cual es que toda su doctrina social lo hace como un consejo, una sugerencia a la sociedad. Menciona el documento que es algo que la Iglesia hará cuando sea necesario. Y por dar un ejemplo, recuerdo que en al menos 2 ocasiones el cardenal Norberto Rivera intervino cuando había conflictos políticos y los derechos y dignidad de las personas no se respetaban por parte del gobierno. La manera de la que intervino el cardenal fue dar un mensaje solamente para recordarles a los políticos que se debían de cumplir las leyes y al mismo tiempo respetar la dignidad de las personas. Y como les digo, fue muy controversial porque muchas opiniones fueron que la Iglesia no se tiene por qué meter en esos asuntos. Para finalizar la introducción,
de este documento nos dice que está formado por 6 capítulos. Los 5 primeros dedicados a explicar y al estudio de la doctrina social de la Iglesia en los 3 elementos que las componen: principios permanentes, criterios de juicio y directivas de acción. Y un capítulo 6 que nos habla de las acciones que deben de hacer para garantizar una formación adecuada para todos, pero particularmente para los sacerdotes. Empezamos el capítulo 1, naturaleza de la doctrina social. Elementos constitutivos de la doctrina social. La intención de este capítulo es aclarar el origen de la doctrina social para comprenderlo mejor. Y esto resalta porque se tienen documentos donde se trata de explicar la doctrina social, pero lo hacen desde otros puntos de vista, con lo que las ideas ya no son las mismas o la definición que se dan en esos documentos ya no es lo que es la doctrina social. Por ello, en este primer capítulo se nos describen los elementos esenciales de la doctrina social de la Iglesia. Estos son: la enseñanza social de la Iglesia se origina del encuentro del mensaje evangélico y de sus exigencias éticas con los problemas que surgen en la vida social, de la sociedad. 2. Las cuestiones que de ese modo se ponen en evidencia llegan a ser materia para la reflexión moral que maduran en la Iglesia a través de la búsqueda científica e incluso a través de las experiencias de comunidades cristianas que deben confrontarse todos los días con diferentes situaciones de miseria y sobre todo con los problemas determinados por la aparición y desarrollo del fenómeno de la industrialización y de los sistemas socioeconómicos relativos. 3. Esta doctrina se forma recurriendo a la teología y filosofía que le dan fundamento y a las ciencias humanas y sociales que la completan. 4. En ella se proyectan sobre los problemas éticos de la vida, sin descuidar los aspectos técnicos de los problemas para juzgarlos con criterios morales. 5. Basándose en principios siempre válidos, llega consigo juicios contingentes, ya que se desarrollan en función de las circunstancias cambiantes de la historia y se originan esencialmente en la acción o praxis cristiana. Dicho en otra manera, o en unas palabras más sencillas, por el surgimiento de los problemas sociales, estos se analizan a la luz del Evangelio y se tratan de establecer, posibles soluciones para estos problemas guiados por el Evangelio. Lo importante aquí es mencionar que la evaluación de estos problemas va criterios morales siempre válidos o principios siempre válidos, los cuales se tratan de obtener a partir del Evangelio. La intención de la doctrina social es dar opiniones para solucionar problemas de una manera objetiva. Para lo anterior fueron los elementos esenciales de la doctrina social. Hablando acerca de sus características, la principal es que la doctrina social de la Iglesia es autónoma en el aspecto que se va desarrollando de manera sistemática y por sí sola. Se nos dice que la doctrina social nace en el siglo XIX por las cuestiones de la revolución industrial. Sin embargo, pasa el tiempo, surgen nuevos problemas en la sociedad y la doctrina social se tiene que adaptar o tiene que apoyar ante estos nuevos problemas, tiene que apoyar a la solución de estos nuevos problemas. Toda esta adaptación la hace de una manera autónoma y sistemática. Pero esta adaptación no es solamente por el pensar de un hombre o de un sacerdote, de un papa, sino que tiene, como se dijo, una manera autónoma y sistemática. Para ello es necesario revisar la fuente de la doctrina social, la cual es las Sagradas Escrituras, así como las enseñanzas de los grandes padres, teólogos y del magisterio. Su fundamento y objeto, también debemos ver su fundamento y objeto, que es la dignidad de la persona humana que forma la verdad sobre el hombre. Y el sujeto de todo esto es la comunidad cristiana como tal, unidad entre laicos y pastores, con el objetivo de mirar al hombre como un ser activo dentro de la humanidad, dentro de la sociedad. Hablando acerca de la naturaleza teológica de la doctrina social, nos dice que la doctrina social es el puente que hay entre el Evangelio y la vida real.
Esto es interesante porque los cursos pasados que hemos llevado acerca de la evangelización, de la misión, esto nos dicen que debemos de comunicar el mensaje, que debe de ser fiel, que debemos apoyar a nuestros hermanos en sus necesidades materiales y espirituales, preocuparnos por la persona humana, ejerciendo los dones de caridad, justicia y paz, y que todo esto dependerá del contexto que vive la persona. Precisamente en esto último es donde interviene la doctrina social, porque contextos son muchos y en los cursos de evangelización no se mencionan, porque los cursos de evangelización están enfocados a que nosotros transmitamos el mensaje y lo hagamos de la mejor manera. Para ejemplificar lo que les trato de decir aquí, es que cuando nos hablan de evangelizar, o cuando nosotros escuchamos esa palabra las primeras veces, pensamos muchas veces que se trata de ir a leer el Evangelio, a leer la Biblia, a dar una pequeña catequesis y que con eso ya estamos evangelizando. Sin embargo, la tarea de evangelizar es algo más complejo porque es una acción tanto teórico como práctica y va a depender de la situación de la comunidad. Para ejemplificar esto, les comento que hay países donde evangelizar es castigado, es un delito y se castiga con la pena de muerte. Entonces es en estos detalles donde la doctrina social de la Iglesia interviene. Además hay que recordar que la evangelización es un servicio que hacemos, una obligación que tenemos de hacer, donde tratamos de comunicar al hombre su realidad y su destino. Por otro lado, y con el apoyo de la doctrina social, se trata también de comunicar al hombre sus posibles soluciones a sus problemas, anunciando la verdad acerca de la dignidad, de su dignidad y sus derechos, denunciando las situaciones de injusticia y cooperando para un cambio positivo de la sociedad y progreso del hombre. Dicho de otra manera, para evangelizar y hacerlo lo mejor posible, es necesario conocer acerca de la doctrina social de la Iglesia, que es quien nos va a decir o nos va a hablar cómo afrontar las realidades que viven esas personas a las que estamos evangelizando. Otro punto de la doctrina social es que no se trata solamente de una doctrina, sino que también es una enseñanza, y esto lo debemos de comprender desde su triple acción, la teórica, histórica y práctica, las cuales son esencia de la doctrina social y nunca deben de estar separadas. Es decir, si un concepto, una idea que quiere ser considerada para pertenecer en la doctrina social, le falta una de estas características, pues no puede ser considerada dentro de la doctrina social de la Iglesia. Para ir entendiendo cada una de estas, pues empezamos hablando sobre la dimensión teórica. El magisterio nos dice que existen principios éticos permanentes, los cuales son aceptados por todos y que con ellos se han construido las relaciones entre personas, comunidades, sociedades y países. Sin embargo, estas relaciones antes de la doctrina social ya existían en primer lugar, y en segundo no se salvan de que puedan entrar en conflicto. Es decir, a pesar de que yo me llevo bien con mi hermano, puede suceder alguna situación en la que yo entre en conflicto, y ante esto la Iglesia recurre a su dimensión histórica en el aspecto de que posiblemente ella ya vivió o ya experimentó esa situación y puede ayudar a la resolución de los problemas. Y se nos menciona que estos problemas vienen a raíz de que la sociedad es cambiante, que por ello se debe de estar listos para afrontar estos nuevos problemas. Una afrontación que debe de ser práctica, la cual es la tercera dimensión de la doctrina social. Entender las dimensiones de la doctrina social es de vital importancia, porque de aquí parte la base de la metodología de la doctrina social, el ver, juzgar y actuar, que diría yo que es historia, teoría y práctica. Para entender cada una de ellas vamos viendo qué implican. El ver es detectar y estudiar los problemas del hombre. Para ello la Iglesia se apoya en la historia y en las ciencias sociales y humanas. El juzgar es la interpretación de la realidad
estudiando los fenómenos sociales y sus implicaciones. Para esta interpretación, el magisterio debe de hacerlo a la luz del Evangelio. Obviamente se deben de basar en sus fuentes teóricas de la doctrina social y de la fe, sin perder de vista al hombre, puesto que el Evangelio ve por el hombre. También pensaría yo que además del hombre debe de considerar el bien común. Por último, el actuar se refiere a la ejecución de la elección, es decir, poner en práctica las propuestas que se obtuvieron en el ver y en el juzgar. Aquí nada más para entender el juzgar, no se refiere a que la iglesia va a juzgar a una sociedad y va a decir esta sociedad es mala porque no cumple el Evangelio, sino lo que trata de hacer la iglesia con el juzgar es analizar los problemas de raíz y ver por qué se están originando para dar una posible solución. Para finalizar esta lección, el magisterio nos dice algo que ya hemos visto, es decir, que si ya nos formamos, ya sabemos qué debemos de hacer, pues hay que hacerlo. Y la doctrina social no es la excepción. Es decir, al finalizar el año o durante el transcurso del año iremos estudiando acerca de la doctrina social, cómo debemos de actuar ante las situaciones o realidades de la sociedad, de mi comunidad, y debemos de hacerlo. El magisterio incluso en este mismo documento nos invita a llevar a cabo la doctrina social, que la hagamos enseñanza, que la pongamos en práctica, porque de nada nos sirve estudiarla, conocerla, si no se pone en práctica. Tan importante es la doctrina social que es uno de los temas que están considerados dentro de la acción pastoral o dentro del plan pastoral a nivel nacional en México. Es decir, se juntaron en una reunión que tuvieron todos los obispos, llegaron a la conclusión que es muy importante que los laicos se formen en doctrina social. Y bueno, nuestro querido Instituto de Formación considera esta enseñanza. Nomás para mencionar, son dos grupos a nivel nacional, dos grupos católicos a nivel nacional que enseñan doctrina social. Uno es Escuela de Pastoral. Entonces, después de este año, el compromiso que tenemos como cristianos es aún mayor. Y no se vale decir que no. Con eso terminamos nuestra primera lección, agradeciendo nuevamente al Señor por este año de formación que nos permite empezar. Pidamos también por nuestros hermanos enfermos, por cada una de nuestras necesidades y por las almas del purgatorio. Luz y sal. Hasta luego.